Volvemos con lo prometido. Las mezquitas son utilizadas como morgues, mientras que varias iglesias cristianas y museos han sido saqueados. Este es el escenario que por estos días se está viviendo en Egipto, donde la violencia sigue sumando víctimas fatales. Una crisis que deja ya cerca de 1000 muertos en menos de una semana y que amenaza con ser mucho más devastadora. Para hablar de este importante tema internacional que también puede tener repercusiones en Chile, usted en algunos momentos más va a saber por qué, y también queremos conocer cuáles son las nuevas polémicas que ha tenido el gobierno de Cristina Fernández y una visión general de las noticias internacionales. Nos acompaña el analista político de la Universidad Católica y también de la Universidad de Chile, Patricio Gajardo, amigo de este noticiero. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Bien, pues muy pendiente de lo que está pasando en Egipto. Me gustaría que comenzáramos revisando eso. Una crisis que podríamos decir comenzó el martes pasado con esta fuerte represión de parte del ejército de Egipto sobre estos campamentos que se habían instalado en este país. ¿Cuál es tu visión en torno a esta crisis que hay en Egipto? Y a ver si podemos hacer también una revisión desde el comienzo de este conflicto. Un país muy particular, a ver si lo mencionamos después, un país que hasta hace algunas décadas atrás había sido monarquía, un país después en la década del 50, justamente cuando llegan a ser... Claro, un país que estuvo gobernado mucho tiempo por Mubarak, casi 30 años, que es derrocado por la primavera árabe, que eligen a Mursi, el primer presidente electo democráticamente, que vimos hace un par de meses cómo salió. ¿Cuál es tu visión de Egipto, Patricio? A ver, primero un país muy importante, no solamente por su tamaño, tiene 80 millones de habitantes, no es un país exportador de petróleo. Eso es bien interesante tenerlo en cuenta por lo que tú estabas indicando un poco el impacto que tiene, pero sí los países limítrofes sí son grandes exportadores de petróleo, por lo tanto todo lo que sucede en Egipto tiene repercusiones no solamente en Egipto, sino que en el Medio Oriente. Ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Yo diría en una situación tremendamente peligrosa, en la cual se produce un golpe de Estado. Los militares sacan a Mohamed Mursi, que como tú muy bien señalabas, es el primer presidente elegido democráticamente. En la historia. Así es, pero es elegido por una mayoría muy relativa, con un 51% de los votos, el año pasado, como resultado de la primavera árabe, y representan los hermanos musulmanes. Ahora, en Egipto los hermanos musulmanes, por si acaso, era el grupo quizás más organizado dentro de... Tienes que pensar que, como tú muy bien señalabas, han vivido permanentemente en dictadura, por lo tanto, virtualmente no habían partidos políticos organizados, sino que estos se forman a partir justamente de la primavera árabe, excepto los hermanos musulmanes que han vivido la clandestinidad todo el tiempo. En el gobierno de Mubarak fueron fuertemente reprimidos, pero estaban organizados, y esa es la ventaja que tuvieron para competir electoralmente y ganar las elecciones. Bueno, Mursi llega al poder, y Mursi, a pesar de que plantea un islamismo moderado, al estilo más bien de Turquía, muy lejos de lo que es Irán, digamos, en términos de una teocracia, pero a partir de su administración, el poco tiempo que ha durado en el gobierno, ha ido tomando medidas cada vez más cercanas a un islamismo mucho más radical. De hecho, el líder máximo de Al-Qaeda planteó una fuerte crítica al Zawahiri, al gobierno de Mursi, planteando que no debía haber instalado, digamos, la yihad islámica concreta, tenía que haber instalado un régimen teocrático, islámico, y hacerlo en forma radical y no manteniendo este equilibrio con el sistema democrático, porque sucedió lo que estaba sucediendo, digamos, que se produjo un golpe de Estado a partir de grandes movilizaciones sociales. O sea, los militares no llegan al poder así solamente por una sonada, sino que hay un alto nivel de rechazo, hay grandes movilizaciones sociales contra el régimen, por sectores laicos, por sectores islamistas moderados, que se sienten de alguna manera traicionados en cuanto a lo que significó la primavera árabe, y por lo tanto el gobierno interviene. Me refiero a las Fuerzas Armadas, que siempre han sido
muy gravitantes. La institución clave dentro del sistema político egipcio. Tú mencionabas el caso de Turquía. Sí. ¿Te acuerdas tú las protestas que hubo en Turquía hace algunos meses Hace muy atrás, poco, que tuvieron ahí tambaleando a Erdogan? A Erdogan, sí. Y también eran por un motivo muy parecido, la inclusión de la religión en temas políticos, algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a verlo desde este lado de Occidente. A ver, es que hay que tener en cuenta que el islamismo no es, a diferencia de las sociedades occidentales, en la cual la religión y la política están separadas, yo creo que, y no, es un hecho histórico, digamos, en el islamismo hay un proceso de secularización pendiente. Es decir, la secularización es la separación entre la iglesia y la religión y otras dimensiones de la vida, en particular de la política. Acá en la cultura islámica y para algunos sectores relevantes del islamismo y en muchos casos mayoritarios, porque en el caso de Túnez también ganaron los islamistas el gobierno. En Libia no sucede lo mismo, pero sin embargo hay sectores, digamos, vinculados a grupos más radicalizados del islamismo, en lo cual plantean también la generación de una teocracia o de un gobierno islámico en Libia. Ahora, entonces no existe esta separación, sino que hay un intento de subordinación de la religión a la política. Yo te diría, Cristian, y eso es bien interesante, no es que el catolicismo haya sido siempre, o Occidente haya sido siempre secular, sino que eso es un proceso histórico. O sea, yo diría, la sociedad de la Edad Media, cuando la religión lo ocupaba todo, virtualmente sería equivalente a lo que es el Islam hoy día. Es decir, recuerda el periodo de la Inquisición, en la cual la religión lo regía absolutamente todo. Bueno, esa es una etapa en la cual el catolicismo no estaba secularizado. La secularización es un proceso que se dio en la modernidad en Occidente y que representa nuestra civilización occidental, en la cual existe esta división clara entre la política y la religión, no así en el islamismo. Y que nunca estaba también tan separado, por más que el Estado se haya separado de la Iglesia en decisiones políticas, sea independiente. Así es. Hemos visto que hay muchas materias del día a día donde la Iglesia tiene acá en Chile, para que tiene una voz. cosa que influya, correcto, pero el Islam en general, y ahí está el debate permanente, el Islam se plantea, por lo menos para sectores que son significativos y que son en muchos casos mayoría. En el caso de Turquía, que tú estabas mencionando, con las manifestaciones contra Erdogan, Turquía es un país secular dentro de los países islámicos, y Erdogan llega con un partido islamista moderado también, pero que se ha ido radicalizando, porque la coalición que lo compone hay sectores bastante más extremistas. Y acá juegan un rol clave este grupo político que lleva a Mohamed Mursi entonces al poder, que son los hermanos musulmanes. ¿Te parece que profundicemos sobre ellos después de la nota que habla justamente la nota de René Arregá sobre lo último que ha ocurrido en Egipto? Después de la lluvia de piedras a los carros policiales, vienen las bombas y las balas de las fuerzas de seguridad. Es el clima en Egipto, donde la violencia está lejos de irse. Y el canal de Suez influye la forma en que estos islamistas se resisten a la junta militar que los gobierna y exigen la liberación de Mohamed Mursi, el derrocado presidente que sigue detenido y a quien se le imputaron nuevos cargos por incitar a la violencia. También responden a la represión policial del miércoles, que terminó con 700 muertos, una revancha en la que se contemplan las armas. 24 militares muertos y otros 2 heridos en un ataque en el Sinaí lo confirman. En esa provincia la insurgencia del gobierno interino se ha hecho más fuerte que en el resto del país. Importante región fronteriza que limita con Israel. Por eso Estados Unidos se preocupa y anticipa que por ahora no dejará de asistir económica y militarmente a Egipto. No hemos tomado una decisión política para poner alto a la ayuda, aunque es evidente que una revisión está en marcha. La Unión Europea, en tanto, fue más allá y estudió un posible embargo a la venta de armas a Egipto para que se detenga la violencia. A pesar de esto, la Junta Militar recalcó que ninguna resolución extranjera alterará sus decisiones y justificaron su accionar, asegurando que solo protegen al pueblo de grupos terroristas. No vamos a respaldar a los traidores, a los que crean amenazas y conspiraciones. Mientras el gobierno endurece su postura, las mezquitas se transforman en auténticas morgues, donde muchos islamistas llegan a identificar a sus seres queridos, aunque otros
Las ocupan para parapetarse y disparar contra la autoridad. Parte de la rabia de muchos que las han emprendido también contra decenas de iglesias cristianas que han sido quemadas y hasta con museos, donde se guarda buena parte de la historia arqueológica del país. La situación en Egipto ya no funciona. Tenemos miedo. Todos estamos deprimidos. En paralelo, el expresidente Hosni Mubarak dio un paso más hacia su libertad definitiva, pues que se ordenara su libertad provisional por un caso de corrupción, aunque seguirá tras las rejas, pues aún tiene una causa pendiente por la muerte de manifestantes durante la revolución que lo derrocó. Parte de una transición en Egipto que sigue marcada por las balas y las muertes, la tristeza de un pueblo que ve cómo la paz se aleja. Ahí estaba entonces la actualidad de Egipto y bueno, hay algunas preguntas de Twitter que ya han comenzado a caer, como digo yo. Eso es lo bueno de estar conversando en directo. Por ejemplo, Lutz hace la siguiente pregunta: ¿qué relación o qué rol tiene acá Estados Unidos? Dice, ¿es posible que Estados Unidos tome partido en esta situación? ¿No tiene un interés económico en Egipto? A ver, yo diría que es imposible que Estados Unidos no tome partido. O sea, la relación entre el ejército y las Fuerzas Armadas, que tú muy bien señalabas, Cristian, son la entidad gravitante en la política egipcia desde la década del 50, desde que nace, toma el poder y termina con la monarquía. Por lo tanto, hay una relación, incluso es uno de los países que Estados Unidos apoya más económicamente, con 1.300 millones de dólares al ejército. Y a pesar de no ser un país exportador de petróleo, por lo tanto ahí hay que aclarar un poco el punto. Egipto es muy importante porque es la nación más poblada de los países islámicos del Medio Oriente. 80 millones millones de habitantes. Y es un país gravitante porque lo que pasa en Egipto tiene una repercusión en todos los países de la región, incluyendo en las negociaciones de paz que están hoy día llevándose a cabo entre los palestinos y los israelíes. Bueno, en Washington justamente. De paz que alguna vez le cobró la vida al presidente Anwar Sadat. No olvidemos que el presidente egipcio va a ser Anwar Sadat va a ser el primer presidente de un país islámico que primero reconoce a Israel, viaja a Jerusalén, plantea en el Parlamento israelí la necesidad de darle un territorio a los palestinos y eso no se lo perdonan y va a ser asesinado, digamos, en una parada militar equivalente al 19 de septiembre, claro. Y en ese momento se bajan y lo ametrallan. Y en ese tiempo el que era segundo... Ahí Mubarak estaba en ese mismo... estaba en el palco. En el palco, exacto, y se salva. Para que veas tú cómo lo fortuito tiene una gran incidencia en la política. Y Hosni Mubarak se salva del atentado porque murieron varios, entre ellos Anwar Sadat, el presidente egipcio de ese momento, y ahí toma entonces el poder Hosni Mubarak, que acaba de ser destituido. Digamos. Egipto no es productor de petróleo, pero sí influye mucho lo es que muy pase en ese lugar, porque literalmente influye lo que pase por Egipto, porque está el canal de Suez. Ahí hay un punto bien importante frente a la pregunta de acá de nuestro amigo. La relación entre Estados Unidos y Egipto es gravitante, muy gravitante. Son 1.300 millones de dólares que aporta Estados Unidos al ejército y lo aportaba desde la época de Mubarak también y siempre. ¿Y por qué? Primero porque con esto consolidó algo que para Estados Unidos es muy importante, que son las relaciones de los países árabes con Israel y básicamente tener un aliado islámico que pueda negociar con Israel, como el caso de Egipto. Entonces, en el momento que reconoce Egipto a Israel, que siempre ha sido un aliado muy directo en la zona de Estados Unidos, comienza esta ayuda y esta cooperación. Leía en un artículo de prensa hoy día, mientras preparaba este tema para unas clases que doy yo, que hasta la venta de gas lacrimógeno se había visto incrementada fuertemente por empresas norteamericanas, para qué decir la Boeing y toda una serie de empresas que apoyan al ejército de Egipto, que es muy gravitante en la sociedad. Y hay un punto, dime, el tema del canal de Suez, que ya que tú lo estabas mencionando, Estados Unidos... ¿Qué es el equivalente del canal de Panamá? Es el equivalente al canal de Panamá, que cruza, digamos, del Océano Índico al Mediterráneo.
tiene un tratado de preferencia, es decir, se le otorga a Estados Unidos un paso preferente a las naves norteamericanas, incluyendo las militares, por supuesto, por el canal de Suez. Nada gratis. Nada gratis, evidentemente. Entonces, por lo tanto, cuando nuestro amigo tuitero pregunta si Estados Unidos va a tomar, lo que pasa es que no podemos, yo lo veo muy difícil, por el tamaño de Egipto y por los fenómenos como se están dando, que se están escapando de las manos tanto de todos los sectores, que Estados Unidos pueda intervenir directamente o militarmente. No lo ha hecho en Siria, que ya lleva 2 años de una guerra civil desastrosa con más de 200.000 muertos. Y veo mucho más difícil todavía poder intervenir de manera directa en Egipto. Mira, antes de ir a Argentina, que es el otro tema que hemos anunciado, nos entusiasmamos conversando de Egipto, que es un tema muy apasionante. Esta figura de los hermanos musulmanes, mira, podríamos hablar, veo una pantalla ahí. Ahí están los hermanos musulmanes. Claro, y de Mubarak, que está ahí a punto también de poder quedar libre. Sí. Pero hablamos de esta figura, los hermanos musulmanes, partido de Mohamed Mursi, un partido donde la religión es el pilar fundamental, ¿se podría decir? Así es, sí. Ahora, se presentaron, de hecho, diría yo que es un grupo que estuvo en la clandestinidad, como tú señalabas muy bien, durante toda la época de Mubarak. Sin embargo, sobrevivieron y ahora se está planteando por el presidente de la junta militar, digamos, que está gobernando en este momento, al-Sisi, se está planteando la prohibición de los hermanos musulmanes. Su cúpula fue arrestada. Así es, fue arrestada y de hecho, bueno, la gran parte de los muertos, de los 1000 muertos que se han sucedido en esta semana y esta semana que estamos viviendo, estamos en la semana de la ira y por lo tanto uno cabe pensar de que va a venir una semana con mucho más muertos todavía, porque hay civiles incluso que disparan. Plantea por lo menos cuando se presentaron a las elecciones y ganó Mursi, se planteó como un islamismo moderado y no radical, a pesar que es en la génesis, los hermanos musulmanes, es donde va a surgir Al-Qaeda. Claro, es un grupo que fue considerado terrorista por Estados Unidos, un partido que fue considerado terrorista. Así es, por mucho tiempo, justamente porque a partir de los hermanos musulmanes se va a producir la facción que va a generar Al-Qaeda. Y de hecho, muchos de los que participaron en el atentado del 11 de septiembre eran egipcios. No olvidemos eso. Entonces, los nexos entre los hermanos musulmanes, sin considerar de que los hermanos musulmanes son grupos radicalizados todos, pero sí hay sectores dentro de los hermanos musulmanes que tienen un planteamiento bastante radical dentro de un islamismo. Pero Mursi se planteó como una alternativa moderada, laica y un poco similar a lo que es Turquía dentro de los países árabes. Ahí está Egipto. Hemos también anunciado el siguiente tema, que es Argentina, un paraíso fiscal y un presunto lavado de dinero. Es el motivo de la discordia que tiene un nuevo enfrentamiento entre el periodista Jorge Lanata y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien respondió, ojo, por primera vez, aunque a través de un comunicado, estas acusaciones. ¿Qué fue lo que se dijo? Vamos a ver la nota y luego lo comentamos con Patricio Gajardo. Un nuevo round contra el gobierno argentino protagoniza el periodista Jorge Lanata. Ahora en su programa Periodismo para Todos aseguró que Cristina Fernández tendría operaciones financieras en las Islas Seychelles. Dice que la presidenta argentina tenía un motivo oculto para ir y que todo tendría relación con una investigación por un presunto lavado de dinero. Todo a raíz de un viaje de la mandataria a este lugar después de una gira programada a Asia durante el mes de enero. ¿Por qué su visita a Seychelles fue no oficial? ¿Y por qué sacaron de la lista de paraísos fiscales a Seychelles 2 meses después? Declaraciones desmentidas de inmediato por la Casa Rosada. De hecho, es la primera vez que el gobierno se expresa abiertamente contra el periodista después de meses de denuncias contra los Kirchner. Un enfrentamiento crítico porque dicen que Jorge Lanata sería un sicario mediático y aseguraron que las islas no fueron eliminadas de la lista de paraísos fiscales y que Cristina Fernández nunca estuvo allí 2 días, sino solo el tiempo necesario para realizar una escala técnica. Los que votaron no son búlgaros, son argentinos como nosotros. Quieren otra cosa y se lo están diciendo. Lo que pasó el domingo pasado es peligroso, señora. Trate de entenderlo.
Críticas que coinciden con los resultados de los comicios legislativos argentinos, donde a pesar de que ganó el kirchnerismo, también perdió gran cantidad de votantes y algunos de los distritos más importantes del país. Es un nuevo capítulo del conflicto Fernández-Lanata, donde demostraron que ninguna de las partes están dispuestas a ceder. Bueno, ahí está la nota de la actualidad de lo que ocurre en Argentina. Cambiamos de foco, cambiamos de continente y nos vamos a un tema también que nos preocupa mucho a nosotros los chilenos, pues es un país limítrofe. Ahora te pregunto antes yo, ¿tienes tu parentesco con Lanata o no? Pino Lanata. Porque es el segundo apellido tuyo en Lanata, así que... Los kilos de antes. No, tiene la grande el primo. Así es, así veo. ¿Ah? ¿Cuál es la polémica en torno a esta nueva polémica y esta respuesta que hay por primera vez que el gobierno responde a Jorge Lanata con este Periodismo para Todos, programa que ha tenido una serie de encuentros y desencuentros? De hecho, le habían puesto los clásicos del fútbol en el horario de... Igual más rating que... Ahora, hay que considerar que, como tú señalas muy bien, es primera vez que el gobierno contesta, porque siempre no contestaba nada. Lanata se ha transformado en una figura que incluso es capaz de competirle al fútbol, cosa muy difícil en Argentina. Sin embargo, este último domingo, digamos, que planteó esta crítica fuertísima a Cristina Fernández, no solamente por el tema de las Seychelles, de que se acusa de que... Este paraíso fiscal. El paraíso fiscal, que la cual la presidenta Cristina Fernández habría visitado por 2 días, y Lanata plantea derechamente qué fue a hacer ahí. Y bueno, plantea básicamente que fue a hacer algún manejo de dinero o sacar dinero, y plantea una serie de acusaciones no solamente a Cristina Fernández, sino que también a su marido, señalando que estaba a cargo de un directorio en la cual manejaba una serie de recursos, y por lo tanto estamos hablando de un tema más de fondo. Es decir, aparte de si fue o no a las Seychelles y qué fue a hacer a las Seychelles, que es lo que planteó en términos concretos, la necesidad de una rectificación en los 2 últimos años que le quedan de gobierno en Cristina Fernández, eso es lo que plantea Lanata, apunta a la corrupción. A la corrupción y a la falta de credibilidad del gobierno en una serie de datos, cifras económicas, el fenómeno de la inflación, que a los argentinos es casi un tabú. No olvidemos el percance complejísimo que vivió un ministro de Economía hace poco frente a una periodista griega que le estaba haciendo una entrevista, que le pregunta, bueno, ¿cuánto es la inflación en Argentina? Y el ministro de Economía señaló que quería irse, no seguir siendo entrevistado por la periodista. Entonces, el tema es la falta de credibilidad del gobierno, de las cifras, de la situación económica que no está bien y va para peor, y evidentemente el resultado de las primarias que se vivieron hace 2 domingos atrás, y que tiene un impacto, porque si hay algo que uno puede sacar en conclusión, que con el resultado que obtuvo en esta primaria, que es muy divertida porque son casi más que primaria para elegir a quienes van, para sacar a los que sacan muy poca votación, porque es casi una preelección más que una primaria. Entonces ellos, los que obtienen como 2% de los votos, 3% de los votos, esos no se presentan, pero los que van es casi una previa de la elección que se va a producir el 27 de octubre. Ellos tienen elección el 27 de octubre parlamentaria. Parlamentaria, exacto, no es presidencial, es y parlamentaria. Lo importante de esta elección parlamentaria de este año, del 27 de octubre en Argentina, es que con un parlamento a favor de el kirchnerismo, porque ambos allá en Argentina el partido que gobierna es el peronismo. Ahora, de esa facción del peronismo hay corrientes, y el kirchnerismo, que sería el partido, o la facción que apoya a Cristina, estaría buscando el Frente para la Victoria. Exacto, una reelección. Exacto. ¿Y este escenario es posible con estos resultados? Según los resultados de las primarias, no. Pero ella constitucionalmente no podría. No, ella no puede, pero sí, si ella tuviera una amplia mayoría, ella podría cambiar la Constitución, como se ha hecho muchas veces en Argentina. Lo hizo Menem en su momento, no para una tercera reelección, sino para una segunda. Ahí se hizo el año 94, se llegó a un acuerdo con Alfonsín y se permitió, porque en esa época
no se podía llevar a cabo una reelección, sino que era como Chile, digamos, se tenían 4 años y se iba para su casa. Ahora, ahí se hizo un cambio constitucional a mediados de los 90 y Menem se pudo reelegir por una vez. Y pretendía reelegirse una vez más y no se pudo reelegir. Ahora Cristina Fernández sería un caso único si es que se pudiera cambiar la Constitución. Pero los resultados electorales de la primaria, que es casi una elección más que una primaria, indican que es imposible porque obtuvo un 29% de los votos y con ese resultado, que lo lógico es que tienda a expresarse casi de manera muy parecida y diría yo puede que incluso un poco más con mayor intensidad las mismas tendencias que se produjeron el domingo pasado. Ahí Magdalena Garrido, autora de la nota que vimos recién, me muestra un tuit, que a ver si lo pueden poner después en algunos momentos, que es de la Casa Blanca. Por mientras yo te pregunto, mientras buscan eso, a ver si lo pueden poner en interno. La figura de Cristina Fernández es muy fuerte, ya la de su marido Néstor era muy fuerte. Si no hay una reelección, ¿quiénes se perfilan como líderes para poder seguir el legado kirchnerista? Yo escuchaba al hijo, pero... No. Hasta la hija de Cristina. A ver, yo creo que es tan evidente el mensaje que sucedió en las primarias. Las primarias indicaron una cosa. Ganó pero perdió, ese era el titular. Claro, que fue mayoría el kirchnerismo, el Frente para la Victoria. En Argentina fue mayoría en términos electorales, pero perdió en casi todas las provincias y perdió en Buenos Aires, perdió en todas las provincias importantes y por lo tanto y obtuvo menos votos que nunca, sacó un 29% de los votos. El mapa era muy engañador porque se veían mucho color a favor del kirchnerismo, pero eran de sectores donde población hay muy poca. Tienes que pensar que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% del electorado de Argentina, entonces si tú pierdes Buenos Aires, virtualmente pierdes el concreto, casi el 50% del electorado. No solamente Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina. También así es. Ahora, no solamente perdió Buenos Aires, perdió Córdoba, perdió en Mendoza, se perdió en todos lados. O sea, quizás repartido, y de hecho ha sido la vez que el kirchnerismo sacó menos votos de la historia, o sea, sacó 29% de la votación. Sin embargo, ganó a nivel nacional porque el resto de los partidos están separados, no van por coalición, no van unidos. Entonces la imagen que uno tiene es que efectivamente el Frente para la Victoria, a pesar de que sacó menos votos que nunca, ganó porque los otros partidos están separados. Y empiezan a surgir líderes posibles en forma inmediata, dentro del mismo peronismo. Uno de ellos, por ejemplo... Eso hay que tratar de entenderlo, porque no es que surjan de los partidos de la oposición, sino que dentro del mismo... No hay que olvidar que Sergio Massa, que ganó en Buenos Aires, que esto, como te señalaba, es muy importante, fue jefe de gabinete de la Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora es opositor. Y poco tiempo, claro, porque estaba olfateando de que efectivamente las cosas se verían mal para el kirchnerismo. Daniel Scioli, que es el que podría heredar el kirchnerismo y tratar de asumir el liderazgo. Ahora, lo que pasa es que el kirchnerismo casi está simbolizado por la figura tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Ella ha sido incluso mucho más radical, es más... si hay ciertas características de personalidad que tenía Néstor Kirchner, que es una persona muy autoritaria, muy vertical para tomar decisiones, nunca hizo consejos de gabinete, nunca se relaciona con la prensa a través de conferencias de prensa. Bueno, ella todo eso lo llevó a la práctica e incluso lo radicalizó. Ha tenido posturas incluso mucho más fuertes en términos de esta distancia con la prensa y bueno, y estos roces con la nata, que por primera vez le contesta, y le contesta al gobierno en forma oficial. O sea, quiere decir que efectivamente les llegó al corazón del kirchnerismo y de la Casa Rosada. Podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero bueno, hay plazos que cumplir y ya se nos ha ido la media hora. Patricio, te queremos agradecer esta explicación, esta clase que diste de Egipto y también de Argentina, viendo qué va a pasar con el futuro del kirchnerismo. Solamente para cerrar, me figura una idea muy parecida a lo que pasó con Venezuela, con Chávez. Este chavismo sin Chávez con un Nicolás Maduro que me parece muy válido, sí. Puede quedar para una próxima reunión. Encantado, pues. Te agradecemos tu tiempo acá en el canal 24 Horas. Gracias, Cristian, en serio.